A veces escogemos quedarnos en casa porque es más confortable, o cerca del río más que en el campo, sabiendo que la inteligencia que nos permite hacerlo bien, también nos permite mentir bien, o excusarnos a nosotros mismos, o culpar a las circunstancias. A pesar de todo, el don de la inteligencia humana y la libertad de escoger que la acompaña, puede no ser una bendición sino una maldición, cuando nos permite engañarnos y mentirnos a nosotros mismos, lo cual es el nivel más alto posible de la ignorancia. Escoja actuar, no descansar. Escoja la verdad, no la fantasía. Escoja sonreír, no fruncir el ceño. Escoja amar, no pelear. Escoja lo mejor de la vida y escoja la oportunidad, así como la posibilidad de trabajar cuando la primavera aún sonríe en su vida. Mucho del esfuerzo y la oportunidad de la primavera descansa en la profundidad y el grado de nuestra fe. La vida no nos asegura que plantando las semillas nos dará una cosecha. Tenemos solo la experiencia de los que ya lo hicieron. Las tormentas de la vida podrían cancelar todos nuestros esfuerzos gastados en los campos de la oportunidad. Pero no hacer ningún esfuerzo durante la primavera no nos asegurará un resultado en el otoño. La fe nos provee una irrevocable ley, decretada en el cielo, la cual nos asegura que todo esfuerzo humano disciplinado recibirá múltiples recompensas. Por cada medida plantada, una medida cosechada. Por cada buena idea dada a otro, muchas nos serán dadas de vuelta. Por cada acto de demostración de fe, una multiplicación de las recompensas. Por cada acto de amor, una vida de amor a cambio. Por cada acto de paciencia y comprensión hacia otro, recibiremos paciencia aun cuando nuestros propios actos sean causa de desilusión. Es la promesa de la primavera que nos dice que así como sembramos, así cosecharemos. Sembrar mentiras produce mentiras. Sembrar codicia cosecha pobreza. Sembrar inactividad produce un granero vacío. Elija postergar y seguramente ese pequeño gigante crecerá para convertirse en monstruo, haciendo sus acciones futuras totalmente inefectivas. El acto de plantar durante las cálidas brisas de la primavera requiere que ejerzamos esta dolorosa disciplina, porque si no lo hacemos, estaremos asegurando que en el próximo otoño experimentaremos el mayor dolor del arrepentimiento. La diferencia es que el valor de la disciplina pesa gramos y el del arrepentimiento toneladas. Debemos plantar durante la primavera de la vida o mendigar durante el otoño. Una semilla de maíz produce maíz. Una semilla de duda o temor o desconfianza plantada en nuestra mente también produce los resultados correspondientes. Tan cierto como que la tierra nos regresará lo que hayamos plantado, así también la mente del hombre nos regresará en circunstancias aquello que pusimos por nuestra propia elección en nuestros pensamientos. El precio de esfuerzo de tener pensamientos de amor, prosperidad y confianza en sí mismo no es mayor que el precio de tener pensamientos de odio, pobreza o duda. Solamente los resultados serán diferentes. Cada día nos es dado como una nueva primavera. Los pensamientos, acciones, sueños y esfuerzos de hoy nos darán la cosecha del mañana. La negligencia en aprovechar la oportunidad que se nos ha dado este día se pagará con una dilación de nuestro mejor futuro. No use el día de hoy para revivir mentalmente el día de ayer o para esperar la llegada de mañana, porque mañana, cuando llegue, será llamado hoy. No hay mejor día, no hay mejor oportunidad, no hay mejor primavera, no hay mejor momento para empezar que el momento actual. Atrape los momentos en la medida en que los encuentre y moldéelos para hacer su propio futuro mejor. Las dilaciones de hoy se convertirán en el arrepentimiento de mañana. Para algunos, la aparición de la primavera es un tiempo de gran dificultad, posiblemente por nuestra propia negligencia o inactividad en pasadas estaciones. Nos encontramos con nuestro granero y nuestros estómagos vacíos. Nuestra necesidad de comida y dinero no es para el próximo otoño, es ahora. Las voces de aquellos que amamos reflejarán su frustración por nuestra falta de esfuerzo y resultados, y sus ojos se apartarán de nosotros para que no veamos la vergüenza y desilusión que muestran. Bajo estas circunstancias, tendemos con frecuencia a olvidarnos que las estaciones no son ni más rápidas ni más lentas de acuerdo con nuestras necesidades. La primavera solamente aparecerá, pero no esperará, ni transformará las semillas en cosecha. Como siempre, las semillas, así como nuestras necesidades, deberán esperar el cambio de las estaciones. No podemos pedirle a la naturaleza un adelanto. Talento, necesidad, deseo y oración no servirán de nada a aquellos que están pagando las dolorosas consecuencias de su pasada negligencia.
Y con el estómago, el granero vacío y nuestros remordimientos, tendremos que empezar a plantar esta primavera, porque si no lo hacemos debido a las penosas circunstancias en que nos encontramos, solamente estaremos asegurando la continuación de las mismas. Finalmente, seamos lo suficientemente inteligentes como para reconocer los tenues brillos de la primavera de la vida, cuando ellos se manifiesten cada día, la oportunidad de escuchar las palabras de aquellos más sabios que nosotros, la oportunidad de tener a un niño en nuestros brazos, la oportunidad de caminar en la playa con alguien que amamos, la oportunidad de captar el valor de un buen libro, la oportunidad de hablar bien de alguna persona cuando el hábito lo incita a hacer lo contrario, la oportunidad de mirar los colibríes o las flores o una mariposa. Aproveche esas pocas oportunidades de hacer nada o algo, forzándose a apagar el televisor y aprovechando la oportunidad para tener una conversación familiar o la oportunidad del silencio. Estamos rodeados de oportunidades, aparecen y desaparecen rápidamente, dejando gratas memorias a los que respondieron a su aparición, o remordimientos a los que estaban muy ocupados para molestarse en verla. La vida es verdaderamente un constante empezar, una constante oportunidad y una constante primavera. Solamente debemos aprender a mirar otra vez a la vida como lo hacíamos cuando éramos niños, dejar que la fascinación y la curiosidad sean la causa de una segunda mirada antes que dar las cosas por hecho. La fortuna, la felicidad y la paz mental aguardan a aquellos que aprenden a buscar el milagro escondido detrás de las cosas comunes. La maravillosa mezcla de sol, tierra y semillas en la primavera de las estaciones predecirá resultados milagrosos para aquellos que aprendan a tomar total y completa ventaja de la primavera. El éxito en la vida no es un asunto fácil, igualmente no lo es para la semilla desplazar la tierra en su búsqueda de luz, aire y químicos que le darán la salud. El progreso, el éxito y la felicidad en cualquier forma requieren de constantes esfuerzos porque los obstáculos descorazonarán a los débiles y a los no merecedores del éxito. Supera un obstáculo en la vida y otro aparecerá para llenar el vacío dejado por el anterior. La vida está diseñada para ser una historia de logros a pesar de la adversidad, porque en ausencia de la adversidad, los logros no podrían existir. No culpe a los problemas y desafíos de la vida por sus humildes circunstancias. ¿Acaso se queja la semilla por las rocas encima de las cuales debe crecer, o estar abajo, o alrededor, o a través? ¿Existiría alguna vida que valiera la pena sobre la tierra si ésta se rindiera ante la primera dificultad? La vida, constante e incansable, nos empuja hacia abajo dándonos motivo para la desilusión, el desespero y la desesperanza. Siempre habrá razones para renunciar, siempre habrá motivos para quejarnos, pero si empieza a quejarse, estará agregando una fuerza más para que la vida los siga llevando hacia abajo. La única cosa que se desarrolla automáticamente en la vida son las malezas y los bichos. Ellos no necesitan ser sembrados ni cuidados, su existencia está sustentada en el esfuerzo de los laboriosos. El verano de la vida es el tiempo de proteger, es el momento de hacer un esfuerzo constante diariamente para estar en guardia contra los insectos y la molesta maleza. La primavera es el tiempo para la creación de las cosas de valor, y esas cosas requieren del verano para desarrollarse y ganar la fuerza necesaria que les permitirá entregar resultados en el siguiente otoño. El fin de la primavera no trae el fin de los esfuerzos, un esfuerzo termina y otro inmediatamente empieza. Cuando los esfuerzos terminan, cuando la negligencia hace su fantasmal aparición, el desarrollo deja la vía libre al estancamiento y al deterioro. Los insectos y la maleza de la vida existen para probar la voluntad humana de tener éxito y el merecimiento de las abundantes recompensas de la vida. Desarrolla una comprensión y una conciencia del hecho de que todo lo bueno será atacado. Es la forma en que la naturaleza califica a aquellos que merecen sobrevivir. La maleza de la vida está diseñada para convertir la confianza en duda, la credibilidad en sospecha, la paciencia en impaciencia, el esfuerzo en dilaciones, preocupaciones y la eventual derrota. No gaste su valioso tiempo discutiendo con la naturaleza. La maleza, insectos, rocas y tormentas de la vida se reirán de aquellos que se toman el tiempo de acusarlos por ser injustos. Injusticia, sí, pero aquellos que buscan algo por nada, o que buscan recompensas de la vida sin pagar el precio de librar una guerra en contra de los obstáculos con actividad y determinación. No pierda tiempo persiguiendo los pájaros que se están comiendo sus semillas, o los insectos que devoraron su próxima cosecha. Para aquellos que hacen sus esfuerzos diligentes para sembrar, proteger y preservar, no hay suficientes pájaros, bichos u otros obstáculos que puedan destruir todos los esfuerzos de la última primavera. Aprenda a aceptar la perpetua existencia de la negatividad y saber que ésta se retira ante el constante esfuerzo humano combinado con creciente fe y actitud.
Está escrito que en la medida en que usted siembre, también cosechará, pero únicamente cuando combina el esfuerzo de sembrar con el esfuerzo mental de creer y con el esfuerzo físico de darle constante atención a las cosas importantes. Sonríe ante la adversidad y actúe rápidamente para eliminarla. Espere la adversidad porque ésta siempre aparecerá. Sea agradecido con la adversidad porque fuerza al espíritu a crecer, ya que el carácter humano no se podría formar en la ausencia de la dificultad ni en nuestra respuesta a esa misma dificultad. Si te gustó este video, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios, nunca me daré por vencido ante la adversidad, para yo saber que te gustó y te ayudó este video. Soy Alejandro Páez, nos vemos en un próximo video. Te envío un gran abrazo. Hasta pronto.